Explícanos un poco este lío, Pablo. Bueno, vamos a tratar. Hay algo importante que esta tarde empezó a develarse, o parece haberse develado, una de las grandes incógnitas del futuro gobierno de Javier Milei, que es quién va a ser el ministro de Economía. Todos los trascendidos indican que el ministro de Economía sería Luis Caputo y que Damián Reidel estará al frente del Banco Central. Estos trascendidos se dan en simultáneo que se conoció que Emilio Campo, quien parecía como número opuesto hasta hace pocos días, no irá al Banco Central. ¿Quién es Emilio Campo? Es quien escribió junto con Nicolás Kachanowski el libro Dolarización, una solución para la Argentina, que inspira o inspiraba a Javier Milei. De confirmarse este enroque de postulantes a dirigir economía, lo que se estaría confirmando es que el plan de dolarización, que fue la gran promesa de Milei en campaña, empieza como a derretirse o queda para implementarse en un futuro incierto. Luis Caputo, recordemos, fue el primer secretario y luego ministro de Finanzas en el gobierno de Mauricio Macri. Después pasó a ser titular del Banco Central, de que fue eyectado en medio de una crisis del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, allá por agosto-septiembre del año 2018. Tiene el honor, entre muchas comillas, de haber endeudado al país rápido y furioso, primero con los lobos de Wall Street, a los que le dio negocios buenísimos, como por ejemplo el famoso bono a 100 años, y después con el FMI. Bueno, él fue uno de los grandes responsables de ese mega endeudamiento que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri. Los trascendidos indican que ahora Caputo está encargado de negociar con el fondo la llegada al país de unos 15.000 millones de dólares, más deuda para el futuro de los argentinos. Este acuerdo con el FMI seguramente va a traer, como ya sabemos que quiere el FMI, más devaluación y por ende más inflación. En anticipo a esta perspectiva es que el dólar blue ya pegó un salto fuerte en estos días después de las elecciones, quizás no tan fuerte como hubiera sido si estaba más cierta la perspectiva de una dolarización, pero bueno, pasó de un nivel de los 850 a alrededor de 1050 pesos, y creo que en las próximas semanas, hasta el 10 de diciembre, vamos a ver que el dólar blue va a seguir escalando. ¿Quién es Damián Reidel? Que es quien va a estar al frente del Banco Central. Estuvo como vicepresidente segundo durante el gobierno cambiemita, estaba debajo de Federico Sturzenegger. Dicen que es uno de los responsables de la gran y masiva fuga de capitales que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora volvería al Banco Central como titular. Va a tener la tarea, que es una de las cosas centrales que Milei viene destacando, de desarmar la bomba de las LELIQ, que es esa deuda que tiene el Banco Central con los bancos, con los choribanqueros que viven de esa plata que el Banco Central les da. Y ahora Federico Sturzenegger se señala como titular de un futuro ministerio de modernización, que podríamos decir va a ser el ministerio del ajuste, digamos, de la reorganización estatal. Bueno, hay que estar atentos a qué va a pasar con la ANSES. Bueno, se había dicho que iba a ir Carolina Píparo como titular de la ANSES. De hecho, había preparado una reunión con Raberta, que es la actual titular, para ordenar la transición. Pequeño papeloncito. Pequeño papeloncito. Ahora aparece como el futuro titular Osvaldo Giordano, es un hombre de Schiaretti, es el actual ministro de Finanzas provincial, y este cambio estaría ligado no solo a conseguir por parte de Milei apoyos en el Congreso de los diputados cordobeses, sino también a que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, es decir, la plata de los jubilados, podría entrar en juego en un esquema financiero para desactivar la bomba atómica de las LELIQ y salvar a los bancos, ¿no? Hay varios planes que sacar guita de ahí para pagarle a la gente que tiene LELIQs y terminar con las LELIQs. Ese sería más o menos en rasgos generales. Podría terminar en algo así, pero hay distintos planes. Unos dicen que la plata que consigue Caputo va a ser para cancelar las LELIQ y se transforma en deuda del Estado en dólares, la deuda en pesos del Banco Central. Qué lindo. Sí. Otros indican que estaría el plan de licuarlas vía una baja de la tasa de interés, o de un plan Bones, que era el plan de Carlos Rodríguez, que hoy
salió a decir que Milei no me da bola, un hombre del SEMA, Sí. ya hemos hablado en otras oportunidades, que aparecía como asesor económico. Aparte opina sobre todo, Sobre sobre todo. la El que homosexualidad. decía que no lo dejan hablar, solamente puede Sí, usar sí. Twitter. Claro. Sí, sí, sí. Y, Menos mal que no lo dejaban y después hablar. estaba Emilio Campo, que planteaba armar como un fondo de estabilidad monetaria que era respaldado con fondos del ANSES y respaldado con acciones de YPF, de las empresas públicas fuertes, para hacer una ingeniería media rara, compleja, y terminar de sacarle la LELIQ encima a los bancos. No se sabe cuál va a ser la alternativa, pero hay algunas de las alternativas que los fondos de los jubilados pasan a ser como jugados en la ruleta rusa de sacarle a los bancos las LELIQ de encima. Bueno, Milei arma el gabinete de forma desordenada, con el método del anarcocapitalismo, pero el resultado es que el gabinete empieza a tener una impronta bastante macrista, es decir, Milei se está rodeando de la vieja casta que hundió el país hace apenas 4 años. La otra incógnita, y la más importante creo yo a esta altura, es cuál va a ser el programa económico de Javier Milei. El presidente electo por el momento ofreció como fragmentos inconexos de lo que va a ser su política económica. En donde más fue enfático fue en la idea de hacer un fuertísimo ajuste del gasto público. Habló de un recorte del 15% del PIB. Eso suena un número fuerte. Después, cuando lo desglosa, dice, bueno, en realidad 10% es ajuste del déficit cuasi fiscal de las LELIQ, que es lo que gasta el Banco Central en la LELIQ. Otro 5% es déficit del gasto público del Estado estrictamente. Y la pregunta es por dónde va a recortar. Milei habló de, y no dio respuestas muy claras, pero habló del gasto público, del gasto político, de la reducción de, bueno, lo de la reducción del ministerio creo que es un hecho, hay que ver cómo se termina quedando el número final de ministerios, el despido de trabajadores que ingresaron a la administración pública durante 2023, también mencionó eso esta semana. Al 20 de noviembre, es decir, hace 3 días atrás, en la página del Ministerio de Economía, uno puede ver que el gasto presupuestado en personal del Estado Nacional representó, hasta ese día, el 20 de noviembre, el 10% total del presupuesto. Ese total se compone de un 8% de gasto en personal permanente, que tiene, incluso tiene respaldo constitucional, es personal que no se puede tocar porque tiene estabilidad laboral. Es decir, hay un 10% de gasto personal, y de ese 10%, el 8% corresponde a personal permanente, un 2% corresponde a personal que no tiene estabilidad laboral. Claro. Bueno, cuando uno agarra ese 2% que no tiene estabilidad laboral, representa el 0,5% del PIB. Más aún, cuando uno agarra el gabinete de autoridades superiores, es decir, estrictamente el gasto político, ministros, secretarios, subsecretarios, es el 0,02% del presupuesto y no llega al 0,01% del PIB. Es decir, que es la nada misma ese ajuste, claro, aunque sería un ataque, ¿no? Bueno, Milei también afirmó que no hay plata, por lo cual dice que va a paralizar la obra pública. El presupuesto vigente del Ministerio de Obra Pública actualmente es de 1 billón de pesos. Eso es el 2,55% del presupuesto, 0,6% del PIB. Sigue siendo muy poco. Hay algunos que extienden ese 0,6% del PIB a 1,6, 1,7% del PIB cuando se contabilizan obras que llevan adelante otros ministerios que no son el Ministerio de Obras Públicas, pero todavía sigue siendo insuficiente. La eliminación de la obra pública no solo tiene la consecuencia de un salto importante en la desocupación, se estiman 250.000 obreros que se podrían quedar sin laburo, sino también un impacto en la relación con los gobernadores, que en muchos casos son beneficiarios de las obras públicas, y las últimas noticias que están saliendo indican una moderación en esta idea conforme avanza la negociación con gobernadores, y otro tanto podría decirse la idea de recortar las transferencias a las provincias, que también se empieza como de a poco a diluir. Cuando se le afino, aunque Milei despida a todos los estatales despedibles, entre comillas, es decir, a los que no tienen estabilidad, y elimine todo el presupuesto de obras públicas, el ahorro no llegaría al 1%, rondaría el 1% del PIB, muy poco desde el punto de vista de su perspectiva, de lo que quiere hacer. Por eso el verdadero recorte puede venir por el lado de los subsidios, y la contraparte de los subsidios son los tarifazos, obviamente, y esto es interesante porque ya no es el ajuste a lo que él llama la política o el Estado, sino a las mayorías, incluyendo a los que votaron a Milei.
La idea de privatizaciones también la mencionó Milei, viene haciendo mucho eje en eso, pero eso no está despejado que lo pueda hacer. Tomamos el ejemplo de YPF, es una sociedad anónima con mayoría accionaria del Estado. Las ventas de acciones del Estado deberían pasar por el Congreso, donde Milei no tiene hoy, o por lo menos en la situación actual, está lejos de reunir los votos necesarios. Ni siquiera para el quórum todavía. Ni siquiera para el llega al sí. quórum, claro. Pero hay otros casos, las privatizaciones que también tienen dificultades son, por ejemplo, la de los ferrocarriles, ¿no? Hoy alguien me decía, bueno, los ferrocarriles, las empresas están dispuestas a hacerse cargo de ganar mucha plata con la operatoria de los ferrocarriles. Lo que no está dispuesto el capital privado es hacerse cargo de las inversiones necesarias, claro, que son muchísimas, y por eso están en la situación que está. En realidad... Por eso las expropiaciones tuvieron... Sí, dicen, las empresas se la tiraron por la cabeza al Estado, claro, se lo devolvieron. Y es lo que pasa con el subte de la Ciudad de Buenos Aires. La inversión la hace la Ciudad de Buenos Aires y los réditos se la lleva... bueno, Rogio ahora cambió de nombre. Mova, ahora. Sí. Bueno, el combo de Milei comprende... por ahora lo que estamos viendo, devaluación, meses de inflación más alta que la actual, ajuste fiscal, tarifazo y privatizaciones en sus ambiciones, es decir, se va delineando un programa todavía borroso de estabilización recesiva. Esto es, las tendencias a la caída de la economía ya se vienen vislumbrando desde el mes de abril de este año, es lo que registra el INDEC, pero se acentuarían. Y la pregunta es, ¿cuándo esto tendrá efecto danino, este combo tendrá efecto danino en llegar a los que votaron a Milei, cansados de tantos años de crisis y con la perspectiva de un futuro mejor? Pablo Anino.